Dice la teórica Diana Foss que leer no es una operación directa y transparente de descodificación del lenguaje para determinar el significado de un mensaje, sino un acto de recreación efectuado desde una posición que constituye un espacio político. Hola a todos. Esto es, como no, Don Quijote Gonzo. Y yo soy Esther Gómez Serra. Y esta es la quinta entrega. ¿Cómo es posible? El tiempo vuela supersónicamente. Y lo que acabo de decir al principio es una cita extraída del magnífico libro de Purificació Mascarell, Como anillo al cuello, la opresión matrimonial en la literatura femenina. Aquí vengo yo a amenizar o a amenazar el lunes. Son las dos cosas. Aquí no hacemos esas cosas, sentimientos complejos, ¿verdad? Gracias a todos, otra vez, sobre todo a mis suscriptores, a los 6, ninguno se ha borrado. Me parece fenomenal. Por supuesto, y como siempre, gracias a Jesús, a Remedios y a Ana por su apoyo técnico y de todo tipo. Suscribíos, si queréis, claro, dándole al botón de suscribir o de subscribe, como aparezca en vuestro YouTube. Y bueno, hay una parte emocionante porque parece que las notificaciones no están tan garantizadas como yo creía. Quiero decir, no sé a qué juega el algoritmo o YouTube o el sistema de notificaciones o qué, pero hay gente a la que le sale y hay gente a la que no. Así que, bueno, pues ya digo, tiene su componente emocionante. Y ya sin mayor preámbulo, pues vamos al lío. Y yo siempre digo esto, ¿no? Vamos al lío, porque la literatura es un lío. Es un lío placentero y puede ser un lío difícil, y las dos no son excluyentes. Difícil por el vocabulario, difícil por la sintaxis, difícil por las resonancias e implicaciones del texto. Y esto da lugar a veces, y yo pues me lo he encontrado muchas veces conmigo misma, pero también con alumnos, colegas, amigos, lo que sea, a lo que yo llamo la angustia de la literatura. Y que responde a una serie de preguntas, ¿no? ¿Esto por dónde se coge? ¿Qué se hace con esto? Yo no soy digno, ¿no? Esto lo oímos, a veces yo lo oigo, ¿no? Gente que dice, bueno, pero es que yo no puedo opinar, ¿no? No me atrevo. Y yo digo, leer es como comer. Y hablamos mucho de comida en este canal, ¿no? Al hablar del Quijote, porque nos viene por el texto, pero también por lo que acabo de decir. Leer es como comer, igual de necesario. Nadie dice, como yo no sé cocinar, no voy a comer, ¿verdad? Pero sí decimos, como yo no sé por dónde coger este texto, no me atrevo a leerlo, no voy a leer. Y nadie dice, como yo no sé cocinar, no puedo decir si lo que me he comido me ha gustado o no. Pero sí decimos, como no sé por dónde coger este texto, no sé si me gusta o no. Bueno, pues el espacio político, volviendo a la cita de Purificació Mascarell, el espacio político que propongo aquí es el de la exploración de los sabores literarios. Esta angustia a veces nos puede dar la sensación de que es como si nos ahogáramos, ¿no?, en el mar del texto. Pero pasa una cosa, que cuando uno se ahoga y sigue nadando, termina buceando. Y en el espacio del buceo se produce algo bonito. Es el espacio del silencio. Es el espacio del movimiento ralentizado. Es el espacio de la paz del pensamiento. Bueno, pues ahí vamos nosotros a sumergirnos, a zambullirnos en esta realidad textual. Así que esto es una manera un poco de explicar, y espero que se entienda por qué me he lanzado yo a esta descabellada y bien quijotesca aventura de ir comentando un capítulo del Quijote por semana. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues un banquete de placer textual, sobre todo, y ya va quedando claro, ¿no?, por qué este canal es la rama audiovisual del blog Villanía y Placer, ¿no? No sé, no me decís nada, no me hacéis comentarios ni en YouTube, ni en Twitter, ni nada. Os pongo en la sección de comentarios, como siempre, donde os pongo todos los vínculos y tal, pues también os pongo mi dirección de Twitter por si queréis comentar cualquier cosa.
Bueno, y ya entro a la parte siguiente de este lío, ¿no? Entro en la siguiente parte de esta madeja, que es, comento brevemente dónde nos quedamos al comentar el capítulo 3, ¿no? Vimos a la picaresca, en el fondo, dándole lecciones de supervivencia a lo caballeresco. La picaresca personificada en el ventero y lo caballeresco, por supuesto, en Don Quijote, cuando el ventero le dice una serie de cosas prácticas que es mejor que haga Don Quijote, ¿no? Para simplemente sobrevivir, llevar comida, llevar dinero, llevar pues elementos de subsistencia. La picaresca está muy presente en el Quijote y sobre todo hay un texto publicado pues muy poco antes del Quijote, la segunda parte, que es el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, y entonces pues a veces lo veréis citado muy a menudo si leéis algo referido a Don Quijote, ¿no? En la literatura crítica. Y lo pongo también en el enlace por si queréis, pongo información sobre el Guzmán por si queréis echarle una mirada. Bueno, ya entro al capítulo 4, ya sabéis, ¿no? Esta es la semana quinta, comentamos lo que queda del capítulo 4 en el que empezamos la semana anterior, con el que empezamos, del cual empezamos leyendo un párrafo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y bueno, pues habrá quienes lo habéis leído o releído o mirado así por encima o un poco así a lo loco, y todo está bien. Es un capítulo bastante sustancioso porque contiene 2 aventuras. La primera es la del mozo Andrés, famosísima, y la segunda es la de los mercaderes toledanos camino a Murcia a comprar seda. En la del mozo Andrés, Don Quijote hace de abogado de pleitos pobres, o si lo queréis ver de una manera más, no sé, prestigiosa, hace de agente sindical y de negociador en nombre del mozo Andrés. ¿Cómo le sale? Pues ya os podéis imaginar, le sale fatal, ¿no? Y es todo contraproducente. Andrés, que es también otro representante de la picaresca, sabe perfectamente lo que va a pasar, tiene mucha más calle que Don Quijote y sabe que los intentos que hace Don Quijote de defenderle van a ser contraproducentes, y lo que es más interesante, volveremos a ver a este personaje más adelante. El labrador, que es el que está castigando al mozo Andrés, aparece como explotador. Se le llama villano, pero no es una categoría peyorativa. Villano es simplemente el que habita en las villas, un personaje rústico. Y lo curioso, y vemos ya aquí un poquito de leitmotiv, ¿no? Es que Don Quijote piensa que es un caballero porque ha visto su lanza apoyada contra un tronco. Antes pensó que el ventero era el señor del castillo, y ahora piensa que el labrador es lo que no es, ¿no? Bueno, pues seguimos en este mundo de las realidades deformadas en la mente de Don Quijote que condicionan su comportamiento. Su comportamiento es coherente de acuerdo a su imaginación, no lo es de acuerdo a la realidad, y en este choque constante está el interés de la historia, ¿no? Lo que vamos también a ver en el episodio de los mercaderes toledanos es la Melibea grotesca. Y la Melibea grotesca, esta dama idealizada, ¿no?, que tiene Don Quijote como motor de sus aventuras, pues... Uy, perdón, he dicho Melibea. ¿Ves? Si es que la literatura nos puede... Dulcinea, por favor. Melibea es la protagonista de Calisto y Melibea, la Celestina. Bueno, pues con respecto a estas 2 aventuras, quiero, sobre todo, fijarme en una serie de cosas textuales, ¿no? Elementos textuales. Primero en el título. Ya dije el otro día, cuidado con los títulos, que se ríen un poco de nosotros, los lectores, pero a la vez son muy significativos en muchos aspectos. Nuestro caballero, dice el título, y claro, pues es una manera de referirse a Don Quijote sin tener que nombrarle otra vez, pero nuestro caballero, y es un poco nuestro ya a estas alturas, ¿no?
Cuando Don Quijote se encuentra a la escena del villano labrador castigando al mozo Andrés, dice: gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Estupendo párrafo, que además nos habla de la cohesión interna del texto cervantino. Hay una coherencia en su estilo, un estilo natural, como ya comenté el otro día, y tiene algunos elementos bastante graciosos, me parece a mí, ¿no? Primero habla de su profesión, y no es obviamente una profesión como un oficio, es la profesión de profesar, ¿no? Su compromiso, como se dice en inglés, ¿no? Commitment, ¿no? Con la caballería, con su misión. En realidad, esa profesión se refiere a su misión de caballería, ¿no? Su misión, 2 palabras, ¿eh? Y vuelve a hablar de sus buenos deseos, y es que a mí me gustaría mucho que no perdiéramos esto de vista, ¿no? Don Quijote y el deseo, ¿no? Cómo todo el relato se va estructurando en torno a esa energía, por supuesto mal enfocada o extraña o disparatada, pero muy presente en el discurrir de la historia. Recordad o recordaréis, ¿no?, que en algún momento hablé de esta figura retórica que se usaba mucho en los libros de caballería, ¿no?, en la literatura del XV, en realidad también en la poesía del XV, que es el políptoton, la nominatio, ¿no?, las variaciones sobre una palabra, ¿no?, la razón, de la sin razón que a mi razón se hace, bla, bla, ¿no? Pues aquí lo tenemos en la siguiente frase. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa. Curiosa la distinción de géneros, ¿no? Cuando nuestros académicos se enfaden porque se hace esa distinción de géneros en el discurso contemporáneo, bueno, les podemos citar a Cervantes. Menesteroso o menesterosa que ha menester, ¿no? Y de nuevo vemos un poquito de juego con la nominatio, con el políptoton, pero muy sutil y, como digo, siempre del estilo natural de Cervantes. Bueno, proseguimos con el episodio del joven Andrés, ¿no? Y Don Quijote pues defendiéndolo sin darse cuenta de que a lo mejor no se merece tanta defensa porque es un pícaro, pero obedeciendo al impulso básico de ponerse del lado de los más débiles. Y de paso ya se hace un taco con las matemáticas, se hace un taco con la multiplicación, porque tendrían que ser 63 reales, no 73, como dice Don Quijote. Entonces no se sabe si es que tira por lo alto o si hay una errata editorial o qué pasa aquí, ¿no? En el episodio de los mercaderes lo que hay es una suprema tomadura de pelo, y es que, claro, los mercaderes lo ven venir y se dan cuenta de que Don Quijote no está bien, como se suele decir, no está bien. Sobre todo, y cito, uno de ellos que era un poco burlón y mucho discreto, es decir, alguien perspicaz, con reflejos, con ingenio, que le va a sonsacar, le va a pinchar, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando le pinchan a Don Quijote? Pues que salta y responde, ¿no? Y le toman el pelo. Y entonces le dicen que claro, no pueden jurar por la dama emperatriz de la Mancha, Dulcinea, ¿no? Pues porque no saben, honradamente no saben cómo es, ¿no? No han visto evidencias, ¿no? Y como siempre, dentro de la broma y de la ensalada de chorradas y de ocurrencias, siempre hay una pregunta existencial. Lo siento, parece un anacronismo, pero es así, hay una pregunta existencial básica. Y supongo que también doctrinal y teológica. Y aquí la pregunta es, ¿se puede creer sin pruebas?
Y en el fondo la respuesta de Don Quijote está clara. Hay que creer sin pruebas. Lo primero es la fe, que también es un elemento pues, de la mentalidad más elevada, más de lo mejor de lo caballeresco, ¿no? Y de lo mejor de lo nobiliario. Y claro, le dicen que claro, que ellos no saben, que le está pinchando, que ellos no saben si a lo mejor a esta señora Dulcinea pues le supura un ojo. Y claro, ahí el otro, Don Quijote salta, se cabrea muchísimo. No le mana, no, supurar, le dicen manar, ¿no? No le mana, se entiende, el ojo. Canalla infame. Y les dicen que si le salía... Los otros decían que sí, a ver, si es que le iba a salir del ojo bermellón y piedra azufre, es decir, minio y azufre, que son sustancias venenosas además. No le mana, canalla infame. Y no es tuerta ni corcovada. Aquí tuerta se refiere a jorobada, ¿no? Es igual que corcovada. O sea, que ni le supura el ojo ni es jorobada. O sea, menudo insulto, ¿no? Con lo cual, claro, no le queda más remedio a Don Quijote que cargar contra los mercaderes toledanos. Y cuando sucede eso, cuando carga sobre Rocinante con su lanza, y cito, cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar, jamás pudo. Y ahí se queda Don Quijote como una especie de tortuga boca arriba, que no hay manera, con la armadura que lleva tan destartalada, tan desastrosa, todo el peso que lleva, su propia debilidad, etcétera, etcétera. Pues fatal, ¿no? Y además, un mozo que ya se ha cansado de la movida, se acerca y con una gran crueldad, con un gran ensañamiento, lo apalea hasta cansarse y le rompe la lanza, ¿no? Y aquí los freudianos que lean lo que quieran. Menudo episodio, ¿verdad? Muchas cosas que considerar. Bueno, pues vamos dejando el capítulo 4 atrás y entramos ya en la última parte del lío, como siempre, que es un párrafo del próximo capítulo, el capítulo 5, y en este caso es otra vez un párrafo del principio que tiene una continuidad total con lo que acabamos de tratar, ¿no? Entonces leo, que no sé si leo bien o no, pero vale. Viendo pues que en efecto no podía menearse, claro, Don Quijote no se puede mover, ¿no? Acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del Marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la Montiña. Historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aun creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba, y así, con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el herido caballero del bosque. Bueno, siempre nos sorprende Don Quijote llevando las cosas un poquito más lejos, ¿no? Un poquito más lejos. Ya hemos visto, ¿no? Don Quijote no se puede mover, o sea, sigue de espaldas, cual tortuga, atascada. Y ¿qué puede hacer en esa situación? Pues se refugia en su tesoro, se refugia en su pasión, que es los libros de caballerías. Pero aquí hay un pequeño truco, porque no hay ningún episodio tan sumamente infamante en ningún libro de caballerías. Y entonces, claro, Don Quijote no puede recurrir al ejemplo de ningún caballero de los guays, de los fetén, ¿no? Entonces se tiene que acordar de un romance, que es distinto, es otra historia. Aunque todo al final pueda estar conectado de una manera u otra, tal, ¿no? Pero la referencia no es de libros de caballerías, como digo, es de romances. Y hemos visto ya lo importantes que son los romances en el texto, ¿no? Lo vimos en ese momento de comunión literaria, ¿no? Entre el ventero y Don Quijote. Bueno, y entonces sí, se acuerda de un episodio parecido
Se ha hablado mucho de la posible influencia de una obra llamada Entrevés de los romances en Don Quijote, ¿no? Donde hay una alusión a este mismo episodio. He escrito montaña, pero no es verdad, en el texto viene Montiña, luego me he dado cuenta, que es un bosque, ¿no? Y aquí vemos también una buena muestra del estilo amplificatorio, es decir, inflado, lujoso, verboso de Cervantes a veces, ¿no? Y estamos oyendo hablar a este personaje del narrador, ¿no? Y no podemos dejar de sentir, o yo por lo menos no puedo dejar de sentir, que hay un poquito de recochineo en esta manera de utilizar pues, el estilo amplificatorio. En vez de decir que el romance o la historia de Baldovinos y el Marqués de Mantua pues era muy conocida, el narrador nos dice: historia sabida de los niños, porque el romance se enseñaba en las escuelas para aprender a leer. Y me acabo de acordar, yo aprendí a leer con el romance del Conde Olinos, o sea que una práctica bastante extendida. Y no os metáis conmigo y no me digáis que soy muy vieja y por eso aprendí con romances, ya me lo digo yo. No ignorada de los mozos, celebrada y aun creída de los viejos, y esto es interesante porque lo vamos a ver diseminado por todas partes del texto, aún creída de los viejos. Hay un punto de contacto, un vago punto de contacto entre esta literatura romance que a su vez deriva de lo épico y la historia. Entonces hay un punto en el que se creen esas historias y por su vaga conexión con un pasado real, vaguísima conexión con un pasado real, pero a la vez hay una tensión que hemos visto y vamos a seguir viendo constantemente y desarrollando entre lo histórico y lo ficticio o lo narrativo. Y con todo esto, no más verdadera que los milagros de Mahoma, con crítica religiosa, obviamente, con una manera sutil de reivindicarse en su catolicismo. Y recordemos que Cervantes es un señor que se pasó 5 años preso en el norte de África y que consiguió hacer relativas buenas migas con sus captores, y que ahí había posibles elementos de sospecha, y que cuando dejó la captividad se empeñó en que se le certificara que se había aportado irreprochablemente, etcétera, etcétera. Entonces, un curioso comentario, ¿no? Una pullita a la religión musulmana, por si acaso, yo creo, o simplemente pues por las risas. He marcado la palabra paso del principio y la palabra paso que viene ahora. La palabra paso del principio pues significa episodio, también pasaje, que todavía lo conservamos como referido a una parte de un texto, ¿no? Y en este caso, esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba el episodio, la situación, pero me ha resultado bonito ver que una palabra tan simple y tan polisémica a la vez se utiliza tanto referida a los héroes literarios como a Don Quijote. Hay una conexión verbal básica ahí, muy simple y, como digo, muy bonita. Y aún así, con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el herido caballero del bosque. Genial, ¿no? Hemos hablado del cosplaying, ¿no? De esto de llevar el disfraz a sus últimas consecuencias. Y sí, Don Quijote está ahora mismo fatal, está tumbado ahí deshonrosamente boca arriba y tal, pero entonces él profundiza en su propio personaje, profundiza de acuerdo a los modelos que ha estudiado. Él se crea su propia performatividad personal. No me digáis que esto no es posmoderno, por favor. Bueno, con esto me despido. Hasta la semana que viene. Adiós.